Buenas tardes, hermanos. El Señor los bendiga. La verdad que, como decía mi esposa, para nosotros es un gran placer venir a este lugar, visitarlos a ustedes, porque en realidad, yo le decía al pastor, siempre estoy muy agradecido de ustedes, porque en un momento de mi vida mi hermana le abrió su corazón al Señor Jesús y tenía una preocupación muy grande porque me tenía que ir a 1000 kilómetros y no sabía qué iba a pasar con ella. Y gracias a Dios que el Espíritu Santo de Dios la guió a este lugar y ha sido contenida y está sirviendo al Señor, y eso es una alegría muy grande para mí. Amén. Y en realidad estamos muy agradecidos a cada uno de ustedes, ¿no? Y gracias también por este gran privilegio que tengo de compartir. Nosotros creemos que somos una familia, que muchas veces las denominaciones obviamente tienen que existir por una cuestión de los hombres, pero en realidad, al margen de todo tipo de denominación, nos une una misma sangre que fue derramada hace 2000 años. Amén. Somos hijos de un mismo Padre y tenemos un mismo Redentor. Gloria a Dios, hermano. Gloria a Dios. Yo los voy a invitar al que quiera seguirme, de todas maneras, el Salmo 125, 1 y 2, y después vamos a ir Isaías capítulo 40. Este mensaje yo lo he titulado Paz, Amén. el divino tesoro. Dice así la palabra de Dios. Salmo 125, verso 1 y 2 dice: los que confían en el Señor son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así el Señor está alrededor de su pueblo desde ahora y para siempre. Amén. Oramos, Padre, te damos gracias en esta hora, Señor, porque hemos podido vencer una vez más y ser obedientes a tu palabra, a tu mandamiento, a tu Espíritu Santo. Yo oro en esta noche, amado Señor, que hables a nuestras vidas a través de tu Espíritu Santo, a través de tu palabra, y que tu palabra, Señor, caiga en buena tierra, Señor. Oro y para agradecerte, Señor, porque sabemos de antemano que nos vas a ministrar a través de ese Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dice la palabra, Salmo 125, 1 y 2, los que confían, los que confían en el Señor son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así el Señor está alrededor de su pueblo, desde ahora y para siempre. Ahora los voy a invitar a Isaías, capítulo 40. Saben ustedes que Dios creó al hombre y le entregó un divino tesoro, y es la paz. Porque sin paz nada en la vida tiene sentido. El hombre empezó a caminar y sus caminos se comenzaron a torcer y se tuvo que enfrentar a los poderes, a los peores enemigos de la paz, que es la preocupación, la culpa, la ansiedad, el miedo y la incredulidad. Y llegamos hasta aquí, hasta un mundo donde la palabra paz se ha reemplazado por la palabra estrés. Y en estas condiciones estaba el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, en Isaías capítulo 40, donde vamos a ver en los días del profeta Isaías. El pueblo había rechazado el consejo de Dios y había depositado su confianza en la promesa de los líderes, de los hombres que gobernaban la nación, y en la idolatría. En consecuencia, terminaron 70 años cautivos por la potencia dominante, y estando ellos en Babilonia, habiendo perdido el tesoro más maravilloso, que es la paz, y en su lugar, en el corazón del pueblo de Dios, había preocupación, había culpa, había ansiedad, había miedo, había inseguridad, había temor, y había, sobre todas las cosas, incredulidad. Hasta que Dios de las oportunidades aparece nuevamente, como lo ha hecho con nosotros muchas veces.
Y dice en el en el Isaías 40, aquí vemos la voz de su palabra. La voz de su palabra es escuchada con el fin de dar aliento siempre, de dar dirección siempre y también amonestación. Isaías 41 dice: consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén y decidle a voces que tu tiempo es ya cumplido y que su pecado es perdonado. Da voces, le dice en el verso 6. Dice el profeta Isaías: y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? ¿Qué tengo que gritar al pueblo? Y Dios le dice, ¿qué es lo que tenía que decir? Que toda carne es hierba y que toda su gloria como la flor del campo. Que la hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento de Dios sopló sobre ella. Ciertamente como hierba es el pueblo. Y aquí está lo que dice el verso 8. Dice: sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Amén. Acá Dios le está diciendo a su pueblo que no deposite su futuro a las promesas de los hombres, porque nuestra esperanza no está puesta en los hombres. ¿Por qué? Porque las promesas de los hombres son débiles, son inconsistentes, son frágiles, se rompen. Acá el Señor dice: se secan, se marchitan. Dice: sécase la hierba, marchítase la flor. Así es la palabra de los hombres. Mas la palabra sobre la que vas a caminar, te va a advertir, te va a animar y te va a sostener, es la palabra de Dios nuestro, que permanece para siempre. Amén. Y aunque el cielo y la tierra pasen, su palabra nunca va a pasar, nunca pasará. Y en eso y en esto se apoya nuestra esperanza. Amén. Ahora, si alguien dice, ¿pero en qué? A ver, ¿podemos confiar en que sea así? ¿Cuál es nuestra garantía? Y bueno, nuestra garantía es que el que lo dijo es un Dios de poder que no está condicionado por las circunstancias. Amén. Esa es nuestra garantía. Dice el verso 9: súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión. Levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén. Levántala, no temas. Di a las ciudades de Judá: miren, aquí está nuestro Dios. Dice el verso 10: he aquí que Jehová el Señor vendrá con poder, y su brazo señoreará. Y he aquí que su recompensa viene con él, y su paga delante de su rostro. Verso 11 dice: como pastor apacentará su rebaño, y en su brazo llevará los corderos, y en su seno los llevará, y pastoreará suavemente a la recién parida. Acá Dios pretendía que el pueblo tomara conciencia del poder de su Dios. Por eso dice en el verso 10 que el Señor vendrá con poder. Y tenemos su perdón, sí, tenemos su perdón y somos conscientes de eso. Y tenemos la confirmación de su presencia, sí, y somos conscientes de eso. Y tenemos también el acompañamiento y la dirección de su palabra, y sí, somos conscientes de eso, pero Dios quiere que su pueblo experimente la obra de su poder. Amén. Cuando Dios habla Gloria a Dios de su poder, introduce al hombre a una dimensión completamente desconocida y lo hace de frente, sin vueltas. Y le dice: mira Isaías, lo vamos a argentinizar un poco, te la voy a hacer corta. Amén. Verso 12, le dice así: ¿quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo? Con 3 dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesa los collados. Aleluya. El poder de Dios no tiene límites. El poder de Dios no tiene límites. El poder de Dios está más allá, del universo. El poder de Dios no está limitado por el universo. Él dice el verso 12: ¿quién midió las aguas con el hueco de su mano? Ahora, ¿cuánta agua puede juntar un hombre con el hueco de su mano, en la palma de su mano? ¿Cuánto de agua nosotros podemos juntar en la palma de nuestra mano? Dios dice:
yo puedo juntar los océanos en el hueco de mi mano. Amén. Ustedes saben que los océanos, según la ciencia, contienen 1.400 millones de kilómetros cúbicos de agua. Pero la NASA acaba de descubrir, ellos dicen y aseguran y creen que existen más o menos 140 trillones de veces más agua en el universo que en nuestro planeta. Y Dios le pregunta al profeta Isaías, ¿quién midió las aguas con el hueco de su mano? No solo está hablando de las aguas que existen en este planeta, está hablando de las aguas que existen en el universo. ¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano? Y después dice, y los cielos con su palmo. Hoy, para nosotros, la mayor unidad de medida es el metro y el milímetro. Y es la menor, pero en los tiempos de Isaías, la forma de medir era diferente. Existía, por ejemplo, la brazada, que era la unidad de medida mayor, extendiendo los dos brazos, ¿no? desde el dedo mayor de una mano hasta el dedo mayor de la otra mano. Esto se llamaba la brazada, que era la mayor unidad de medida que existía en los tiempos del profeta Isaías. Y después estaba el codo, que medía 45 centímetros, ¿no? que se medía desde el dedo mayor hasta el codo, desde el dedo mayor hasta el codo, 45 centímetros. Y después estaba el palmo, lo que para nosotros llamamos la cuarta, que es desde el pulgar hasta el meñique, con la mano abierta. Y después estaba el palmo menor, que era la menor unidad de medida, que había que cerrar la mano y medir. Y Dios dice, yo mido el universo con la menor unidad de medida, con el palmo de mi mano. El verso 12 dice así, ¿quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo? Nosotros en el campo del espacio lo medimos todo en metros, pero cuando salimos de esta realidad no podemos medir el universo en metros ni siquiera en kilómetros. Las distancias en el universo son siderales. Hasta que en el año 1905 aparece Albert Einstein y él descubre que la única supuesta unidad de medida o la supuesta manera de medir el universo es con la mayor unidad de medida. Y no hay nada más veloz que el fotón de luz. El fotón de luz viaja a 300.000 kilómetros por segundo. Y no hay nada más veloz que eso. ¿No? Para tener una idea, nuestro planeta mide 40.008 kilómetros de diámetro y la luz la rodea 7 veces y medio en un segundo. Entonces, un año luz es más de 9 billones de kilómetros. ¿Por qué les digo esto? Porque las distancias en el universo son siderales. Para tomar conciencia de lo que está diciendo Dios, tenemos que entender estas cosas. La Luna, que es lo más cerca que tenemos, está a 384.400 kilómetros de la Tierra, del planeta. Pero el Sol ya está a 150 millones de kilómetros del planeta. Vamos a suponer que una hoja, el espesor de una hoja, le vamos a dar el valor de la distancia del Sol, que son 150 millones de kilómetros. Para llegar a la estrella más cercana, que es Alpha Centauri, es la otra estrella más cercana al Sol, ¿no? Se necesitaría 4,36 años luz. Necesitaríamos 2.000 kilómetros de hojas, midiendo el espesor de cada hoja y dándole el valor de 150 millones de kilómetros. Las distancias en el universo son extremadamente siderales. Si tuviéramos que viajar desde la Tierra al centro de nuestra galaxia, necesitaríamos 3.000 años luz. Y nuestra galaxia, según los científicos ateos, contiene mínimamente 200.000 estrellas, como el Sol. Y nuestra galaxia dicen que tiene 80.000 años luz. Solamente nuestra galaxia. Nuestra galaxia es como un barrio dentro del universo. Y
los científicos hacen un cálculo aproximado de lo que es el universo observable de 93 mil millones de años luz, dicen ellos, y de ahí para arriba, ¿no? Pero todos admiten que no se puede medir el universo, ni siquiera con la mayor unidad de medida que tenemos, que es el año luz. Y Dios dice, yo soy tan grande, que lo puedo medir con la unidad de medida menor, la más pequeña. Aleluya. ¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo? Si nosotros no podemos entender la grandeza del universo, si nosotros no podemos entender la grandeza de la creación, ¿cómo podríamos entender la grandeza del Creador? Isaías 40:12 dice: con 3 dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesa los collados. Acá se usa un antropomorfismo, se le asigna a Dios características humanas. ¿Por qué? Porque se está hablando de una dimensión desconocida para nosotros. Él está utilizando el ejemplo de una palma. Dios no tiene mano, nosotros sabemos, Dios es espíritu. Pero acá el Señor tiene que hacer esto para que nosotros podamos entender. El apóstol Pablo, él lo entendió y nos explicó esto. Él decía: ahora vemos por espejo puramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conocemos en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Estaba diciendo que esta dimensión no la podemos entender si tenemos que intentamos entender a Dios. Dice el verso 12: con 3 dedos juntó el polvo de la tierra. ¿Qué está diciendo? Está diciendo que le puso el peso exacto a nuestro planeta. Dice: y pesó los montes con balanza. La física, que se considera una ciencia exacta, enseña que el planeta Tierra tiene las dimensiones perfectas. Si el planeta fuese más grande, su masa y la fuerza de gravedad sería mucho mayor, y en consecuencia las bases de los montes serían mucho más pesados, y mientras más masa, más fuerza de gravedad, y los montes serían tan pesados que pulverizarían sus bases, inclusive nunca hubieran surgido del fondo del mar. Y si el planeta fuese un poquito más grande, sería completamente chato, ¿no? Y estaría todo invadido, inundado, en agua. Ahora, yo pregunto, ¿quién le dio el peso exacto? ¿Quién le dio la medida exacta? La Tierra, por su medida, gira a 1.666 kilómetros por hora sobre su propio eje. Nosotros vamos girando a 1.666 kilómetros por hora, produciendo algo que se llama una fuerza centrífuga. Y por lógica, ¿por qué? Porque recordemos que nuestro planeta tiene 3 composiciones. Es el núcleo, que es una esfera de hierro, que es del tamaño del planeta Marte, y después tenemos lo que es el manto, que es un mar de lava, y después tenemos la corteza, que mide de 50 a 100 metros en distintos lugares. Entonces, por lógica, nosotros tendríamos que salir despedidos del planeta juntamente con el agua de los océanos y con toda la corteza terrestre, porque estamos girando sobre nuestro propio eje a 1.666 kilómetros por hora. Ahora, la pregunta es, ¿cómo es que esto no sucede? ¿Por qué no sucede esto? Porque hay otra fuerza que equipara, que es la presión atmosférica. Entonces, la presión atmosférica y la gravedad soportan en un punto exacto la fuerza centrífuga, y por eso nos salimos nosotros despedidos hacia el espacio infinito. Si el planeta girara más lento, la presión atmosférica a nosotros nos aplastaría. Ahora, la pregunta es esta, ¿no? Porque a veces, la mayoría de las veces no meditamos sobre estas cosas. A mí me pasó en un momento de mi vida que Dios me llevó a meditar también en estas cosas, ¿no? Yo pregunto, ¿quién está controlando que todo esto funcione? ¿Quién será?
esto no es fruto de la casualidad. Alguien tiene que estar controlando todas estas cosas. Y Dios, a través de Isaías, nos dice que Él está por encima de la creación. Amén. Entonces, primeramente, tenemos que entender que Dios está por encima de la creación. Pero también, en segundo lugar, Dios está más allá de nuestra imaginación. Fíjense lo que dice el verso 18, Isaías 40, 18. Dice: ¿a qué pues me haréis semejante? ¿Haréis semejante a Dios? ¿O qué imagen le compondréis? Acá Dios le está preguntando, y estoy en Isaías 40, 18. Dios le está preguntando al hombre: a ver, decime, ¿con quién me vas a comparar? Porque siempre que el hombre transitó en el camino de la imaginación, siempre cayó en la idolatría, fabricando imágenes distorsionadas de Dios. Porque Dios dice: ustedes no me pueden limitar a una imagen, porque tu imaginación me estaría limitando. La imaginación del hombre no tiene límites. Nosotros con la imaginación, por ejemplo, podemos viajar al pasado. Podemos imaginarnos qué hubiese pasado si no hubiésemos cometido el error que cometimos, si hubiésemos evitado las consecuencias que después tuvimos que pagar. Podemos imaginarnos qué hubiese sucedido si hubiésemos hecho tal o cual cosa, en qué nos hubiésemos beneficiado. Pero no solo podemos viajar con nuestra imaginación al pasado, sino también al futuro. Es decir, yo, si hago esto o aquello, seguramente que voy a conseguir esto y aquello también. Entonces nosotros con la imaginación podemos viajar al pasado, pero también con la imaginación podemos viajar al futuro. También puede la imaginación del hombre, nuestra imaginación, nos puede hacer cometer el peor de los pecados también, como le pasó a Eva. Dice el libro de Génesis: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar sabiduría, y comió, dice, y tomó de su fruto, y comió. Eva, ella creyó, a través de la info que había recibido de la serpiente, que al comer se convertiría en un ser independiente. Iba a poder vivir de espaldas a Dios y sin tener comunión con Dios. Inclusive ella se imaginó que, bueno, al comer de ese fruto, una diosa todopoderosa. Pero eso fue solamente fruto de su imaginación. Nosotros, hasta el día de hoy, estamos pagando las consecuencias. Porque ella se imaginó algo que no fue. Entonces, la imaginación del hombre no tiene límites. El problema es cuando el hombre se quiere imaginar a Dios. Porque Dios es el único límite de la imaginación del hombre. ¿Por qué? Es muy simple. Porque Dios desborda lo imaginable. Dios dice: por más hermosa que hagas una imagen, estarás opacando mi belleza. Por más joyas que le pongas, estarás limitando mi riqueza. Por más grande que hagas una imagen, estarás disminuyendo mi grandeza. Y Dios dice: todo lo que puedas imaginar, siempre me va a estar limitando, porque tu imaginación no alcanza para comprender quién soy. Por eso el apóstol Pablo decía que cosas que ojo no vio ni oído yo, ¿se acuerdan? Son las que Dios tiene preparadas para nosotros. Son las que Dios ha preparado para los que le aman. Está diciendo, cuando dice cosas que ojo no vio ni oído yo, ni ha subido corazón de hombre, está diciendo cosas que ningún corazón puede imaginar. Son las que Dios tiene preparado para nosotros, para los que le aman. ¿Cuántos aman a Dios? Amén. Dios tiene preparado cosas que nosotros no podríamos imaginar jamás. Y nuestro Dios es extremadamente justo, nuestro Dios es extremadamente bueno, y Él nos ama más allá de lo que nosotros podamos imaginar. Por esa razón, el Dios del cielo vino a la tierra
para hacerse conocer, y lo hizo a través de nuestra majestad aquí presente, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Él dijo: donde haya 2 o 3 congregados en su nombre, allí estaré. Y aquí somos más de 2 o 3. Y Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si Él dijo que iba a estar, Él está aquí. Se llama Jesús. Aleluya. Dios, decíamos que está por encima de la creación. Dios está por encima de la imaginación. Pero también Dios está más allá de la razón, está por encima de la razón. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos entender a Dios. La fe es suprarracional. La fe no es irracional. Las personas, para creer en Dios, no tienen que suicidarse intelectualmente, porque eso sería creer sin pensar. La fe es racional y suprarracional, es decir, que la fe propone cosas que están por encima de la razón, pero no están en contra de la razón. Miren, el hecho de que haya cosas que yo no entienda no significa que son irracionales, significa que mi mente está limitada. Si yo quisiera entender a Dios, necesitaría una mente muy grande o un Dios muy pequeño. Si yo quisiera entender a Dios, necesitaría una mente muy grande o un Dios muy pequeño para que entre en mis razonamientos. Y ese es el problema del hombre moderno, porque cuando quiere entender a Dios, cuando nosotros, inclusive, cuando queremos entender todo lo que Dios hace, ahí es donde tropezamos. Y ahí es donde el cristiano muchas veces tropieza en su vida, que lo lleva inclusive a abandonar los caminos del Señor, porque quiere entender todo lo que Dios hace. ¿Por qué Dios hizo esto? ¿Por qué Dios hizo aquello? Y eso no puede ser. Eso no puede ser. ¿Por qué? Porque Dios dice: yo estoy más allá de la razón. Y para desafiarnos, Él nos dice, mire lo que dice el verso 26, Isaías 40, 26. Dice: levantad en alto vuestros ojos y mirad, ¿quién creó estas cosas? Isaías 40, 26. ¿Saben ustedes que la única criatura en posición natural que puede mirar al cielo es el hombre? Todos los seres creados del reino animal, en su posición natural, miran el suelo. Entonces Dios pone al hombre ¿para qué? Para señorear, pero Dios no quiere que el hombre se olvide de la grandeza de su Dios. Entonces el hombre fue creado para mirar al cielo y no para mirar la tierra. El hombre fue creado para señorear la tierra, pero sin sacar los ojos del cielo. Amén. El pueblo de Israel, el pueblo de Dios, los escogidos, los redimidos, el pueblo que Dios llamó, que Dios creó desde los lomos de un hombre al que le había hecho una promesa llamado Abraham, ese pueblo, por causa de la dureza de su corazón y de la idolatría, estaba cautivo en Babilonia. Babilonia siempre fue la cuna de la idolatría, siempre fue la cuna de la astrología, donde se creía que las estrellas eran, hasta el día de hoy muchos creen eso, que son las estrellas las que dirigen el destino de los hombres. Y Dios le dice: miren el cielo, dice, miren las estrellas, pero no para encontrar su destino, sino para ver, para apreciar, para disfrutar de mi grandeza y de mi poder. Por eso dice el verso 26, Él saca y cuenta su ejército y a todas llama por su nombre. Dios dice: no solamente las puedo contar, ¿no?, sino que también puedo recordar el nombre de cada una de ellas. Está hablando de las estrellas, de los astros. Y los científicos dicen que en nuestra galaxia puede haber 100.000 millones de estrellas, como nuestro Sol, ¿no? Ahora, si nosotros contamos una por segundo, nos llevaría 3.000 años. Desde que nació el Señor todavía nos faltarían 1.000 años para terminar de contar las estrellas, los soles que existen en nuestra galaxia, solamente. Ni hablar
si tuviéramos que llamarla por su nombre. Y Dios dice que Él las llama por su nombre. Él dice, Él saca y cuenta su ejército. No solo la cuenta, sino que a todas llama por su nombre. Amén. ¿Saben ustedes que Dios es un Dios de orden, verdad? ¿Cuántos saben esto? Vamos a ver en el Salmo 104, 19. Y muchas veces acá es donde se producen algunos conflictos con el liderazgo. Porque Tito 1.5 dice que le dice, el apóstol Pablo a Tito dice, para eso te puse en Creta, para que corrijas lo deficiente. Entonces, la responsabilidad del liderazgo es corregir lo deficiente. Y mucha gente dice, ¿y por qué? Y porque Dios es un Dios de orden. Porque Dios nos ha llamado y nos da el ejemplo a ordenar todas las cosas. Cuando venimos a los caminos del Señor, lo que tenemos que hacer es ordenarnos delante de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de orden. Y Él da el ejemplo. Él colgó las estrellas, le puso el peso y la medida exacta a la tierra, le entregó la luna con las medidas y la distancia perfecta. Fíjense lo que dice el Salmo 104, 19. Esto me impactó. Dice que Él hizo la luna para los tiempos y que el sol conoce su ocaso. Hay otra versión que dice que hizo la luna para que marque las estaciones y el sol para que sepa cuándo ocultarse. Nosotros miramos hacia arriba y vemos la luna y decimos, la luna es un satélite, es el satélite natural de la Tierra. Bueno, miren, la atracción gravitatoria de la luna es fundamental para la vida de la Tierra. ¿Sabía usted que si a nosotros nos sacaran la luna, se nos acabaría la historia? La inclinación que tiene nuestro planeta, que es de 23,5 grados, se debe a que la luna la mantiene controlada, porque sin la gravedad de la luna, la Tierra se tambalearía sobre su propio eje, como pasa con el planeta Marte, ¿no? Marte, por no tener una luna, varía en el eje y las temperaturas cambian de 0, dicen los científicos, a 86 grados. Entonces, la luna, que es un satélite natural de la Tierra, la luna influye en las mareas con su atracción de gravedad, porque cuando la luna se acerca, las mareas suben, y cuando la luna se aleja, las mareas bajan, y las aguas se limpian, y se oxigenan los océanos, y puede haber vida. Si no hubiese marea alta y baja, el agua estancada no permitiría que existiera la vida en los océanos. Sin luna la Tierra giraría cada 8 horas y en consecuencia, dice la ciencia, que los vientos serían huracanados, que la atmósfera tendría mucho más oxígeno del que tiene, no podríamos soportarlo, y que el campo magnético sería 3 veces mayor, tampoco lo podríamos soportar. Ustedes saben que la Luna, cuando Jesús nació hace 2000 años, estaba a una distancia de nuestro planeta y ahora está a otra distancia. ¿Por qué? Porque la Luna se aleja de la Tierra 3,8 centímetros por año. Nosotros tendremos que sacar la cuenta a qué distancia estaba la Luna hace 2000 años, cuando Jesús nació, y a qué distancia está ahora, y vamos a descubrir que la Luna está más lejos ahora que hace 2000 años. ¿Por qué? Porque se está alejando, siempre se estuvo alejando 3,8 centímetros por año. Y cuando se encuentre demasiado lejos y no tenga relación gravitatoria con la Tierra, los ciclos de nuestro planeta van a ser caóticos. Porque la Tierra, en vez de tardar 24 horas en una rotación, lo va a hacer cada 8 horas. Y eso va a traer consecuencias catastróficas. Y eso lo dicen los científicos ateos, ¿no? Otra de las cosas interesantes que me llamó la atención, que nosotros es como que no tenemos en cuenta, sin embargo es todo por el propósito y el poder de Dios, es que
que todo lo que vemos en el espacio lo vemos en tiempo pasado. Nosotros cuando miramos la luna la vemos como era 1,2 segundos atrás. El sol, cuando lo vemos como era hace 8 minutos. La Próxima Centauri, que es la otra estrella, la más cercana a nuestro Sol, la vemos como era 4,3 años luz. Nosotros estamos viendo hoy estrellas que ya no existen, que dejaron de desaparecer millones de años atrás, porque eso es el tiempo que la luz tarda en llegar a nuestro planeta. El Sol irradia energía, tanta energía, que su calor se puede sentir acá, a 150 millones de kilómetros. Los científicos reconocen que el Sol, que irradia tanta energía que podría sostener 31 millones de planetas como el nuestro, como la Tierra. Ellos dicen que si se pudiera almacenar 7 segundos de energía solar, se cubriría el consumo de la Tierra durante 9 millones de años. Y el Sol, ellos dicen que va a seguir brillando por 6 billones de años. Esto es apasionante porque el Sol se encuentra en uno de los brazos de nuestra galaxia. Nosotros estamos viviendo, yo les decía, en una galaxia que es nuestro barrio, que se llama Milky Way, la Vía Láctea. Y el Sol gira por la periferia. El Sol va girando por la Vía Láctea, ¿no? Alrededor a una velocidad de 251 kilómetros por segundo. Pero nuestra galaxia es tan increíblemente grande que el Sol puede seguir, que el Sol puede dar la vuelta en 200 millones de años, que es lo que tardaría. Y entonces, si nosotros nos ponemos a hacer un análisis, ¿dónde estamos parados nosotros? Aquí ahora estamos en Sarandí, estamos en un lugar genial, cómodo, extraordinario, fresquito, bárbaro. Pero nosotros, además de estar acá, estamos girando a 1666 kilómetros por hora, pero a su vez estamos girando alrededor del Sol a 107.280 kilómetros, y a su vez estamos junto con el Sol recorriendo la periferia de nuestra galaxia a 251 kilómetros por segundo. Y no solo vamos nosotros, y ahí sino que va Mercurio, va Venus, va Júpiter, va Saturno, va Urano, va Neptuno. No tomamos conciencia de eso. ¿Por qué? Porque es otra dimensión. Porque, miren, a veces nosotros cometemos el gran error de creer que nosotros nacimos para comer, para trabajar y para morirnos. Y no aprovechamos esta gran oportunidad que tenemos, única en toda la eternidad, de poder agradar y servir a Dios. Porque lo único valioso que podemos hacer nosotros desde que nacemos hasta que morimos es tesoros en el cielo. Amén. Amén. Lo único que tiene valor en la eternidad es los tesoros que podamos hacer en el cielo. Sin embargo, nos enfrascamos tanto y no hacemos uso del hecho de que hemos sido creados como las únicas criaturas con la capacidad de mirar al cielo, y hacemos muchas veces lo que hacen los animales, que tienen su mirada solamente en la tierra, en las cosas de este mundo, en lo que es perecedero, en lo que no trasciende. Y eso muchas veces contrista al Espíritu Santo. Por eso entender estas cosas, es entender la fragilidad en el estado en que estamos. Si algo o alguien nos quitara la luna nada más, listo. La luna, ¿y qué es? Es un satélite natural. Sí, bueno, bárbaro. A ver, los poetas nos miran y escriben poemas, y los cantores la miran y escriben canciones. Nosotros dependemos de la luna. ¿Y por qué se mantiene ahí? ¿Saben por qué? Porque el que la creó la sostiene y le dio una orden y le dijo: vos te vas a quedar acá hasta cuando yo diga. Gloria a Dios. Ustedes saben que encontraba, por ejemplo, 55 Cancri. Es un planeta
que está a 50 años luz de nosotros y está compuesto en un 33% de diamante puro. Como es el doble del tamaño de la Tierra, se estima que tiene un valor de 27 quintillones de millones de dólares. Pero está un poquito largo, está lejos, 50 millones de años luz. Pero existe. Existe un planeta de diamantes. Tritón, una de las lunas de Neptuno, es uno de los astros más fríos del sistema solar. Sus volcanes escupen nitrógeno líquido. La estrella R136A1 es 8,7 millones de veces más brillante que el Sol, ¿entienden? 8,7 millones de veces más brillante que el Sol. Pero resulta que últimamente la NASA ha revelado que el telescopio John Webb captó imágenes, según ellos, del objeto más luminoso del universo. Es un cuásar 500 billones de veces más luminoso que el Sol, con una masa de 17.000 millones de soles y come un poco más de un sol por día y se llama agujero negro devorador de estrellas. Todo esto está en nuestro espacio infinito y han sido creados de la misma manera que hemos sido creados nosotros. En una ocasión, aleluya, sí, Señor. En una ocasión, un comunista estaba dando un discurso y él decía en su discurso: hemos tomado una decisión y vamos a borrar toda evidencia de la existencia de Dios. Y desde una multitud, un campesino levantó la mano y le dijo: bueno, para eso van a tener que descolgar todas las estrellas. Y él le dijo: ¿por qué? Porque yo cada vez que miro los cielos, recuerdo el Salmo 19, que me dice claramente que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento proclama la obra de sus manos. Amén. ¿Saben ustedes que si Cristo no hubiese venido con la ley de las evidencias, nosotros tendríamos que ser juzgados y condenados? Porque es más que suficiente para que nosotros podamos entender que hay un ser infinitamente inteligente detrás de todo lo que existe. Amén. Solamente con la ley de las evidencias. Y sin embargo, Dios, a pesar que nos entregó la ley de las evidencias, también nos entregó a su Hijo por la dureza de nuestro corazón. Otra de las cosas que me asombraban es, los voy a invitar a Job, capítulo 12. Ustedes saben que las hormigas, después de recolectar granos y semillas, las esconden bajo tierra, ¿no es cierto? En el hormiguero, ustedes saben eso. Nosotros no tenemos hormigas en Ushuaia. Hay muchas cosas que no tenemos. Mosquitos tampoco tenemos. Positivo, pero no tenemos lo que ustedes tienen, que es este clima. Pero ustedes saben muy bien que las hormigas recolectan granos y semillas y van y las depositan, tienen depósitos en la tierra. Y luego resulta que las hormigas, después que la tienen en el hormiguero, las parten en dos a las semillas. ¿Por qué? Porque si se dividen en dos, las semillas no germinan. Pero lo que sorprendió a los científicos es que las hormigas solamente a las semillas de cilantro la dividen en 4 mitades. Entonces tuvieron que hacer una investigación para ver por qué es que las hormigas dividen únicamente las semillas de cilantro en 4 partes. Y descubrieron que si las semillas de cilantro se dividen en 2 partes, germinan igual. Ahora la pregunta es, ¿quién enseñó a las hormigas que la única semilla que hay que dividir en 4 es la de cilantro? Miren lo que dice Job, capítulo 12, verso 7. Y aquí está la respuesta. Dice: pregunta ahora a las bestias y ellas te enseñarán, a las aves de los cielos y ellas te lo mostrarán, o habla a la tierra
y ella te enseñará sobre la fuerza centrífuga, sobre la presión atmosférica, sobre la gravedad. Dice Dios, pregunta ahora a las bestias y ellas te enseñarán, a las aves de los cielos y ellos te lo mostrarán, o habla a la tierra y ella te enseñará, a los peces del mar te lo declararán también, que si no fuese por la luna que se lleva la marea y se trae la marea, ellos no podrían tener vida. Y después en el verso 9, el Señor pregunta a través de Job y dice, ¿qué cosas de todas no entiende? ¿Que quién la hizo? Que la mano de Dios lo hizo. Pero esto es impactante para mí. Miren lo que dice el verso 10, Job 12:10, dice, en su mano está el alma de todo viviente y el hálito de todo género humano. Nosotros cuando respiramos, decimos nosotros inhalamos, ¿no es cierto? Y si alguien nos pregunta, decimos, ¿qué inhalamos? Oxígeno, decimos. La mayoría, ¿no es cierto? Pero sin embargo no es así. Lo que nosotros inhalamos es el 78% de nitrógeno, el 21% nomás de oxígeno. Y queda un 1% que está dividido en 7 gases, que se llaman los 7 gases nobles, que ahí está el argón, el neón, el helio, el dióxido de carbono, el vapor de agua. Entonces, todo esto debe estar en su justa medida, porque si las proporciones no están correctas, ¿saben una cosa? Cuando nosotros inhalamos, si no está el 78% de nitrógeno, el 21% de oxígeno y los 7 gases nobles, nos moriríamos. Por eso Dios dice en el verso 10, en su mano está el alma de todo ser viviente y el aire de todo el género humano. Aleluya. ¿Cómo no estar agradecido y enamorado de este Dios? ¿Cuántos están enamorados de este Dios? Aleluya. Gloria a Dios. ¿Cómo no estar agradecido y estar enamorado de este Dios? Cuando nosotros tomamos conciencia de nuestra fragilidad y que si no fuera porque ese Dios omnipotente es amoroso, nos ama con amor eterno, un amor que ni siquiera podemos imaginar, no podemos justificar el hecho de nuestras rebeliones, no lo podemos justificar. Tenemos que mirarnos al espejo y decir, qué malos que somos. El apóstol Pablo lo decía, ¿no? Yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Todos sabemos eso. Pero gracias a que tenemos un Dios bueno, es que estamos aquí, que hay un pueblo redimido. Amén. ¿Saben ustedes que en Romanos capítulo 1, el apóstol Pablo habla de una sociedad que, conociendo a través de la ley de las evidencias la existencia de Dios, se alejaron de él y lo cambiaron por sus propias construcciones ideológicas. Y en consecuencia, su razonamiento, dice el apóstol Pablo, se entorpeció y su corazón fue poseído por un espíritu necio. Y terminaron creyendo sus propias mentiras. Miren lo que dice Romanos 1:21. Pues habiendo conocido a Dios, y esto es muy grave, porque no le está hablando a alguien que no conoce a Dios, está hablando de alguien que sí conoce a Dios. Esto significa que alguien que conoce a Dios puede proceder de esta manera. Y si Dios lo dejó establecido es para que nosotros tomemos las medidas necesarias para que esto no pase con nosotros, con nuestra vida. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus propias construcciones ideológicas, en sus propios razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido, y profesando ser sabios se hicieron necios. Dios les dice, a ver si lo pueden entender. Isaías 40:26, Dios le dice al profeta Isaías y a su pueblo,
Levantad en alto vuestros ojos y mirad. Está diciendo, abran los ojos y levanten la cabeza. Reconozcan que hay un Creador que es infinitamente grande, que es infinitamente bueno, que es infinitamente poderoso, que está por encima de la creación, que está por encima de nuestra imaginación, que está por encima de la razón. Pero así todo, su nación, su pueblo, lo que él amaba, la niña de sus ojos, su especial tesoro, murmuraba en contra de él. Y murmuraba y decía, le pedimos y no contesta. Le pedimos y no responde. Le pedimos y a él no le importa nuestra necesidad. Y Dios le contesta a su pueblo. En Isaías 40:27 le contesta con una pregunta. Dice, ¿por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel, mi pueblo? ¿Por qué dices esto? ¿Por qué dices, mi camino está escondido de Jehová y de mí pasó mi juicio? ¿Por qué murmuran en contra de mí justamente que no te contesto, que no me importa tu necesidad? ¿Por qué perdiste la paz, pueblo mío? ¿Por qué perdiste la paz? ¿Por qué se olvidaron quién soy? Ese era el mensaje que tenía que llevar Isaías a su pueblo. ¿Por qué? ¿Por qué perdieron la paz? ¿Por qué se olvidaron quién soy? Aleluya. La tierra es un granito de arena, es como un granito de arena en la playa. La tierra es como un punto insignificante en todo el universo. Y en este lugar, en esta arenita de una playa, en este punto insignificante del universo, está toda nuestra historia, están todos nuestros sueños, están los grandes proyectos de los hombres, están las grandes ideas para negar a Dios inclusive, se gestan acá, en este lugar. Y acá hemos vivido toda nuestra vida en este punto insignificante en el universo. Y acá nos vamos a morir. Con nuestras preocupaciones, con nuestras frustraciones, con nuestros problemas, con nuestro pesimismo. Y Dios dice, ¿cómo? ¿Todavía no entendieron? ¿Cómo? ¿Todavía no se apercibieron? Verso 28. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da fuerza al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en el Señor tendrán nueva fuerza. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Reconozco que mi mente no puede procesar el por qué Dios permite circunstancias dolorosas, adversidades, pruebas, tragedia, quebranto, escasez, enfermedad. Y a veces mi mente no puede procesar el por qué Dios permite ciclos tan difíciles en mi vida, momentos en que la aflicción me supera, me agota y hasta a veces me hacen desconfiar. Pero cuando yo recuerdo que si mi Dios puede medir las aguas con el hueco de su mano, pero cuando yo recuerdo que mi Dios puede medir el cielo con el palmo menor, pero cuando yo recuerdo que con 3 dedos junta el polvo de la tierra, pesa los montes con balanza, cuelga las estrellas, la tierra y el sol, alimenta las hormigas, llena mis pulmones de aire, mi Dios puede sostenerme, puede fortalecerme y puede levantarme de cualquier circunstancia. ¿Saben por qué? Porque da fuerzas al cansado, porque multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna, porque los muchachos se fatigan y se cansan,
y los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en el Señor tendrán nueva fuerza, levantarán alas como águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Amén. Gloria a Dios. Los que confían en el Señor tendrán nueva fuerza. Amén. Ustedes saben que el águila utiliza aún las corrientes que le son contrarias, las utiliza para subir y descansar por encima de las tormentas. Eso es algo que nosotros, el pueblo de Dios, conocemos muy bien, ¿no? Hay una especie de águila que se llama águila calzada, que pasa el 80% de su vida en el aire, inclusive duerme en el aire, por encima, se pasa toda su vida volando por encima de la tormenta. Albert Einstein, este científico, salía de dar una conferencia en una ocasión y un periodista, esos con las peores intenciones, haciendo preguntas capciosas, la separa a la esposa de Albert Einstein del grupo que venía y le hace preguntas. Le dice: ¿usted entiende la teoría de la relatividad? ¿Usted entiende lo que es la emisión estimulada? ¿Usted entiende la equivalencia entre masa y energía? Y la mujer, obviamente, que quedó fría, porque ella se dio cuenta de las malas intenciones que tenía ese hombre. Entonces ella le dice: yo no estoy con él porque entiendo todo lo que entiende. Yo no estoy con él porque entiendo todo lo que dice. Yo no estoy con él porque entiendo todo lo que hace. Yo estoy con él porque lo amo. Y nosotros, cada uno de ustedes se levantó esta mañana, se preparó, se trasladó a este lugar. Nosotros, los que estamos acá, estamos por la misma razón. No entendemos todo lo que Dios entiende. No entendemos todo lo que Dios dice. No entendemos todo lo que Dios hace. Nosotros estamos acá porque amamos a Jesucristo de Nazaret. Amén. Porque Él nos ha redimido, porque Él es nuestro Dios, porque nuestro Padre dice que tenemos que hacerlo. Entonces, la paz no es el resultado de entender a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. La paz no es el resultado de entender a Dios. La paz no es el resultado de imaginar a Dios. La paz no es el resultado de poder explicar a Dios. La paz es el resultado de poder confiar en Dios. La paz es el resultado de poder confiar en Dios. Si yo he perdido la paz es porque he dejado de confiar en Dios. Porque la paz es el resultado de confiar en Dios. Dios nos ha llamado a confiar en Él. Esa es la diferencia que marca el que conoce a Dios y el que no le conoce. Si usted habla con alguien y le dice: estoy afligido, estoy preocupado, no conoce a Dios. No lo conoce. Porque la paz es el resultado de confiar. Esa persona no está confiando en Dios y me va todo mal. Y es toda una injusticia lo que me pasa en esta vida, pero voy a decidir seguir confiando. Eso es lo que decía el Salmo 125 con el que empezaba, porque el Salmo 125 dice que los que confían en el Señor son como el monte de Sión, que no se mueven, sino que permanecen para siempre. Amén. Como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así el Señor está alrededor de su pueblo desde ahora y para siempre. ¿Cuánto dicen? Que el Señor te bendiga, iglesia. Muchas gracias por este privilegio de poder compartir este momento con cada uno de ustedes. Amén.